¿Dónde están aquellos a los que la palabra de Dios nunca les fue predicada? Como los mayas, aztecas, incas, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Magnífica pregunta. Esta pregunta va a resolver muchísimas dudas. Y el apóstol Pablo responde esa pregunta hace 2000 años, porque el Espíritu Santo conoce las intenciones y las dudas que hay en nuestro corazón, y todas las implementó en la Biblia, para que nosotros podamos escudriñar y sacar esos tesoros de Dios para nosotros. Romanos capítulo 2, versículo de 12 al 15, nos pueden dar una respuesta satisfactoria y completa ante esta pregunta. Miren lo que dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Quiero irme muy despacio. La palabra ley en hebreo significa ora y nomus en el griego, que significan las sagradas escrituras, significa la palabra de Dios. Ahora podemos leerlo de esta manera: porque todos los que sin la palabra de Dios han pecado, entonces sin la palabra de Dios también perecerán. Y todos los que bajo la palabra de Dios han pecado por la palabra de Dios serán juzgados. Todos los que han cometido malas acciones, sin tener el pleno conocimiento de la palabra de Dios, se van a morir, y cuando mueran, se van a enfrentar a Dios. Y Dios no les va a decir: ¿por qué no me obedeciste? Porque ellos le pueden contestar: es que yo no tenía la Biblia, yo no sabía cuál era tu voluntad. Van a morir sin la Biblia, sin haber conocido qué es lo que Dios realmente quería. Pero sigue diciendo: y todos los que bajo la ley han pecado, ahí entramos usted y yo. Cuando un cristiano peca, peca con pleno conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, porque sabemos claramente lo que dice la Biblia, y no podemos hacernos ignorantes, ni engañar a Dios. Ahora dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley están justificados. Entre todos los que hemos oído la palabra de Dios, hay muchísimos millones, tal vez, de personas que se llaman cristianos, y lo digo entre comillas, que son profesantes de Dios, han oído la palabra de Dios. Quizás por mucho tiempo, quizás la han leído toda, pero les entra por aquí y les sale por acá. Entonces, a ninguna de esas personas Dios puede declarar como justos, o sea, la justicia es por la fe. Cuando creemos, yo no puedo decir que creo si no practico lo que creo o lo que estoy oyendo de parte de Dios. Dice Santiago, capítulo 2, los demonios creen y tiemblan. El diablo no es ateo. Más también, no basta con decir creo en Dios. Soy cristiano, voy a la iglesia. No, hasta que no comenzamos a hacer la voluntad de Dios, no podemos realmente decir o tener la seguridad de que tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, hasta que comenzamos a hacer la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 7 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Y qué les contestará el Señor? Nunca los conocí, porque nunca hicieron y nunca actuaron lo que yo quería. Nunca hicieron mi voluntad. Vemos el énfasis de la Biblia, entonces, en la importancia de las buenas obras que respaldan lo que nosotros creemos. Y Pablo termina en el versículo 14, explicándonos qué pasa con aquellas personas que nunca oyeron o leyeron la palabra de Dios. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles que no tienen Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, una persona, aunque no tenga Biblia, sabe, por ejemplo, que robar es malo. Pregúntale a cualquier tribu. Pregúntale a los apaches, a los yotus, a los mayas. Cualquier persona sabe que entrar a una casa, meterse y quitarle sus propiedades o pertenencias es malo. Todos saben también que Dios anhela que una persona llegue virgen al matrimonio, porque las mismas tribus en África nunca entregan a una hija en matrimonio a menos que sea virgen. También matar. Todos sabemos que matar o quitarle la vida a alguien es malo. Entonces hay una ley que ya nos dice algo, aunque no con los detalles de la Biblia. Matar es malo. Mentir es malo. Hurtar es malo. Quitarle la mujer a otra persona es malo, etcétera, etcétera. Entonces el apóstol Pablo dice, estos
Aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Luego sigue diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Con otras palabras, y para terminar este video, ¿cómo juzgará Dios a todas esas personas que jamás oyeron de Cristo? Los juzgará a través de su conciencia. Y la palabra conciencia significa con, dentro, y ciencia, conocimiento. Es un conocimiento que Dios puso dentro de todos los seres humanos, por más salvaje que el ser humano haya sido. Hay una voz interna que nos dice esto es bueno y esto es malo. Pero nadie, en lo absoluto, nadie se puede escapar en el día del juicio, porque su conciencia los va a acusar de lo que ellos desobedecieron. Cauterizaron su conciencia, sellaron su conciencia y ahogaron su conciencia. Y esto les puede pasar a los cristianos. Hay cristianos que ya no escuchan la voz del Espíritu Santo, que cuando van a hacer algo, les dice que no el Espíritu Santo y no oyen su voz. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos sellan su conciencia, cauterizan su conciencia y hacen que su corazón se haga duro. Entonces, ese pecado será un hábito común. Y ya sea que a través de algo el Señor llame la atención o nos llame a su presencia,